buenos días, mi nombre es André Chávez, docente de la Universidad de Lima y gerente de analítica comercial en Apuesta Total. El día de hoy les vengo a contar un caso aplicado de People Analytics e IA en la gestión del talento o procesos de People. Principalmente el caso está relacionado a una empresa de consumo masivo de aproximadamente 3.500 colaboradores, donde teníamos un problema grave de turnover. ¿A qué conocemos como turnover? A la deserción de los colaboradores. Vamos a hacer un poquito en énfasis, en este caso, al turnover general, porque sabemos que tenemos turnover nuevo o menos de 6 meses, tenemos turnover de líderes y en general el turnover compañía. Este caso particular aborda el turnover general y queríamos ver cuáles son las variables, cuáles son los drivers del colaborador que podrían estar influyendo en esta decisión final. Por ejemplo, teníamos algunas hipótesis. Quizás el salario actual comparado con el MRS, que es el salario base del mercado, tenía cierta relación con el turnover. Quizás la antigüedad podría ser un driver que detona el turnover y así sucesivamente. ¿Y por qué esto es sumamente relevante? Porque el turnover nos afecta en tiempos de proceso de selección. Adicionalmente, puede también generar problemas en el diseño organizacional de la compañía. Adicional que los costos de adquisición de talento pueden incrementarse de manera sustancial. Este es el caso que venimos a abordar el día de hoy. El problema que queríamos desarrollar era un problema de turnover o deserción de los colaboradores. Ahora, ¿por qué era un problema? Porque teníamos un promedio mensual de turnover de aproximadamente 0.8 mes, que en los últimos meses se comenzó a elevar a más de 1% hasta estar alrededor de 1.2%. ¿Y por qué esto traía consecuencias a la organización? Primero, porque sabemos que el trabajo de los demás colaboradores, en este caso, se iba a incrementar, dado que algunos colaboradores iban saliendo. 1. 2. De una u otra manera, los procesos de selección cada vez se ponían más apretados, porque al tener más colaboradores que se van, necesitamos cubrir la posición en el menor tiempo posible. Y esto traía grandes cuellos de botella a los procesos de selección. 3. El diseño organizacional también se veía afectado. Una posición no cubierta, de cierta manera, genera pérdida de know-how. Una posición no cubierta, de una u otra manera, genera un espacio que otras personas lo tendrían que suplir. Lo que genera también un problema de sobrecarga en algunos otros colaboradores que tienen justamente que tomar las tareas o actividades de los que ya no se encuentran con nosotros. ¿Y cuál era el objetivo primordial o principal? Reducir el porcentaje de turnover en los últimos 3 meses siguientes, que era prácticamente el último trimestre del año. Ahora, ¿cómo íbamos a hacer eso? Vamos a poner algunos ejemplos, identificando los drivers más importantes que impactan justamente esta problemática. Adicionalmente, haciendo interview o no solamente entrevistas de salida, sino entrevistas de estadio o de cómo se encuentra el colaborador con nosotros para ver después qué podríamos ir haciendo para justamente gestionar la problemática futura. Tratábamos de juntar, en este caso, el turnover con las encuestas de engagement. Tratábamos de juntar también el turnover con distintas variables de gestión de gente de diferentes áreas de People que nos puedan dar indicios de una potencial salida futura. Adicional a esto, es sumamente relevante este tipo de soluciones dentro del proceso de gestión de gente porque nos permite anticipar el comportamiento. Nos permite en este momento poder hacer acciones de planeación, prevención para justamente mitigar el futuro evento. Y finalmente, gracias a esta iniciativa, gracias a este desarrollo, gracias a toda esta solución que implementamos, que un poquito andando, ¿no? Tuvo People Analytics descriptivo más
People Analytics predictivo prescriptivo, logramos justamente mitigar y reducir este indicador tan relevante para la gestión de gente. ¿Y cómo lo hicimos? Lo primero es que hay que entender que People Analytics es la disciplina que mediante la explotación y el análisis de datos de nuestros colaboradores a través de People Analytics descriptivo, predictivo y prescriptivo extrae insights de valor para la toma de decisiones estratégicas. Entonces, basado en eso, ¿cuál es el framework de análisis que utilizamos? Primero, hacernos las preguntas correctas. En este caso, dado que ya sabíamos el problema, que era que el turnover en los últimos meses se estaba incrementando, ahondamos en cuáles son esas variables, cuáles son esos insights, cuáles podrían ser esas posibles causas que estén haciendo que los colaboradores se vayan de la organización. Adicionalmente, segundo paso, seleccionamos los datos correctos. Comenzamos de todo el headcount a analizar las variables disponibles. Comenzamos también a juntar esas variables con variables de pay cost o el pago de la gente, variables de compensación y beneficios, variables que los distintos business partners recolectaban, haciendo, si lo queremos llamar de alguna manera, un repositorio único del empleado que nos permita tener una visibilidad 360 del colaborador en todas las áreas de people que manejemos. Después de hacer las preguntas correctas y seleccionar los datos ideales, viene la preparación. Como sabemos, debido al propio día a día, debido a que ciertos procesos no necesariamente están 100% rubricados, podría ser que algún colaborador no esté bien asignado a algún área, podría ser que algún colaborador por ahí le falte un dato. Entonces hicimos un proceso de preparación y limpieza de la información, principalmente con los business partners y sus principales clientes o stakeholders. Luego de eso vino el análisis de los datos, que es la parte más relevante. Aquí quería hacer una acotación. La analítica en general tiene como objetivo analizar grandes volúmenes de datos y encontrar los insights o patrones más relevantes. En People es un poco distinto, porque no tenemos grandes volúmenes de datos. Si vamos al video 1, teníamos 3.500 colaboradores. Si lo multiplicamos incluso por un año, eso entra tranquilamente en un Excel. Pero ¿cuál es lo importante? Que en People Analytics nos interesa Smart Data, que la data sea inteligente. La data que manejamos son de los clientes internos o el recurso más relevante de la organización. Por ende, hay que tratarlo con ese nivel justamente de valor. Y entrando ya en el análisis, hicimos primero un poco de análisis de People Analytics descriptivo, entendiendo justamente mediante análisis puntual, mediante tableros o dashboards, si lo queremos llamar así, dónde se daba la mayor rotación. ¿Era igual en todas las áreas? ¿Era igual por tipo de contrato? Podríamos decir que en todos los niveles de salario la rotación era la misma. Comenzamos a encontrar patrones en la información que nos iban dando algunos insights o algunas pistas de dónde poder ir. Luego que esos patrones de una u otra manera lo validábamos, íbamos al segundo paso, que es el People Analytics predictivo. Estos patrones encontrados los tratábamos de ingresar a un modelo de IA, a un modelo predictivo, que justamente nos pueda decir con mayor certeza cuáles son esos patrones finales que inciden en la fuga de un colaborador o turnover, y adicionalmente esta decisión automatizada o automática, ¿qué tanta precisión podría tener si la uso en campañas futuras de retención de gente, por ejemplo? Y una vez que tuvimos esto, una vez que tuvimos una solución de People Analytics predictivo con aproximadamente un 70-80% de nivel de precisión, comenzamos a generar las alarmas automáticas que nos decía la persona Pepe Pérez, por ejemplo, del área de finanzas, en los próximos 6 meses tiene mayor posibilidad que el promedio de irse de la empresa.
¿Qué hacíamos en ese caso? Pasábamos a la siguiente área o fase del framework de People Analytics, que es Call to Action. Cada analítica que realizábamos tiene que terminar en una acción concreta dentro del proceso de gestión de gente. Y ahí es donde, por ejemplo, nos juntábamos con los business partners, nos juntábamos con los líderes de equipo, entendiendo un poco si lo que la analítica, la IA, los datos o la tecnología hacían sentido con ya la información que él manejaba como líder del equipo o también como responsable de la persona por compartir bastante tiempo con ella en el día a día. Y ahí es donde nos dábamos cuenta que en ciertos casos el modelo era bastante preciso y teníamos que tomar ciertas acciones, y en algunos casos también el modelo se podría haber equivocado, pero ese feedback constante entre la máquina, que podemos decirlo, analítica, tecnología y obviamente datos, con el feedback comercial real, en este caso de los líderes de equipo, podía tener un mejor valor. Y el modelo iba mejorando, el modelo justamente dentro de este ciclo que les he contado seguía, ¿no?, consumiendo mayor cantidad de información, seguía retroalimentándose hasta tener en algún momento una solución que finalmente nos permitía de manera anticipada gestionar la futura salida de los colaboradores, lo que trae impacto en personas mucho más contentas, un headcount mensual mucho más sano, proceso de selección con un ritmo, vamos a decirlo así, acelerado, pero no desbordado, y finalmente costos muy controlados. Ese es un poquito el caso que les quería justamente diagramar, contar dentro del framework de People Analytics que manejamos. ¿Y cuáles son los resultados que obtuvimos? Como les comentaba, al tener las acciones generadas por el feedback de los líderes, los business partners y también el modelo, lo que pudimos hacer es gestionar de manera anticipada el turnover, lo que nos trajo justamente un decremento de 1.3% en el turnover anual, lo que de una u otra manera puede parecer poco, pero si multiplicamos ese porcentaje por el headcount promedio de 3.000 colaboradores, podríamos ver que justamente teníamos un impacto real en los procesos de selección y en los costos relacionados. Teníamos un impacto real en la pérdida del know-how o el conocimiento generado y que se quedaba en la compañía, y teníamos un impacto real en distintos procesos de gestión de gente. ¿Qué funcionó? Yo creo que lo que funcionó fue que primero la organización llevó a otro nivel la toma de decisiones, ¿no? Creo que tomar decisiones con el juicio experto o con el conocimiento a priori que todos tenemos está súper bien. Es un muy buen punto de partida, y es más, el criterio experto o el juicio humano es algo que ninguna máquina va a poder sustituir. Pero si a eso los reto, le añadimos data, le añadimos analítica, le añadimos tecnología, imagínense la toma de decisiones que se pueden generar con esa sinergia. Entonces, yo creo que ese fue el valor agregado, o uno de los valores agregados, que es al juicio experto y a la experiencia real le agregamos data analytics y tecnología, lo que justamente nos permitió automatizar ciertos procesos de toma de decisiones de gestión de gente. Adicionalmente, otro punto relevante fue que hicimos un cambio o un manejo de gestión de cambio en la gestión del business partner, que generalmente tenía de cierta manera una forma más reactiva, esperaba que el cliente interno colaborador le dijera que se va a ir de la empresa para poder revisar budgets, para poder ver con el líder y con compensación si había una contrapropuesta, a una gestión mucho más proactiva, donde sabíamos por probabilidades que un colaborador se podría ir. Entonces podríamos ir hablándole poco a poco y entender qué tipo de inquietudes en ese momento
vamos a decirlo así, lo podrían estar de cierta manera haciendo pensar una oportunidad de salida. Podríamos también en ese momento gestionar un poco cuál es su línea de carrera real y ayudarlo justamente a hacerlo entender que al final, si él tiene, ¿no?, una línea de carrera o tiene ciertos, vamos a decirlo así, ciertas posibilidades, si es que están en nuestras manos, podríamos también trabajarlas con él para hacerlas realidad. Otro punto relevante que me parece que funcionó fue que justamente aparte de el change management en la gestión del business partner a una gestión proactiva, aparte también de una u otra manera de todos los costes que nos ahorramos, ¿no?, y que bajó el indicador de turnover, creo que también algo relevante fue que, por ejemplo, usábamos mucho las entrevistas de salida, o más conocida como exit interview. Pero una entrevista de salida, de cierta manera, es un buen indicador, pero quizás un estadio final del proceso de gestión de gente. Comenzamos a implementar encuestas de pulso o también para medir el clima de nuestra organización a nivel del turnover. Entonces, no tenías una medición final cuando quizás el colaborador ya había tomado una decisión, sino tenías mediciones paulatinas y sucesivas, lo que te permitía de verdad entender el comportamiento o el patrón que potencialmente se iba a hacer tangible. Eso es para comentar algunos aprendizajes relevantes. ¿Y qué oportunidades de mejora podría tener? Yo creo justamente que la data, por lo menos en procesos de gestión de gente, muchas veces no está organizada, muchas veces no tiene tanta fiabilidad. Entonces, más que pensar y armar la estrategia, muchas veces una gran parte del tiempo se centra en construir algo que seguro podrían haber escuchado llamado Employee Data Platform, o una única fuente de todas las personas, que finalmente, ¿qué es? Agarrar el headcount compañía, adicionarle variables de costos, adicionarle variables de proceso de selección, adicionarle variables, por ejemplo, de todas las capacitaciones que tuvo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primer gran oportunidad o desafío es no teníamos ese repositorio listo para la práctica de People Analytics real. 1. 2. Esto siempre les va a pasar. Muchas veces los modelos nos dicen cosas que tienen que ser validados con justamente la realidad. Por ejemplo, en algunos casos, la analítica o el People Analytics predictivo nos decía que el salario de la gente de una u otra manera impactaba el turnover, pero quizás el salario no era un indicador tan fino. Por ejemplo, hacer el compare ratio, que es cuánto gana respecto al promedio salario base, podría ser un indicador mucho más justo. Y cuando, por ejemplo, utilizamos el ratio de compensación o compare ratio, este no salía tan relevante, ¿no? Entonces, miren cómo hay que entender muy bien que le estamos ingresando a un sistema automático, porque si no, también lo que nos da es simplemente, dicho de alguna manera, una caja negra que no podemos entender. Y finalmente, algo que también podríamos haber adoptado como una mejora era ese manejo y gestión del cambio desde un inicio con los líderes y los business partners, lo que finalmente garantiza que cualquier acción de People Analytics e IA real pueda tener resultados concretos y tangibles para una organización. ¿Cuáles serían principalmente mis recomendaciones? Primero, que pensemos siempre en que los datos que tenemos no son masivos, pero hay que tratarlos de manera inteligente. Segundo, no siempre People Analytics o la analítica de gente o la IA en gente es como la IA en otros sectores, sino hay que tener esa sensibilidad para analizar la data de nuestros colaboradores de manera bastante juiciosa, quitándonos ciertos sesgos, pero también poniendo bastante foco en algunos resultados que podrían ir saliendo. ¿Qué más? Siempre juntémonos con los líderes, escuchemos
y también hagamos parte de la co-creación a los business partners, ¿no? Porque son prácticamente los oídos que están con nuestros stakeholders y que ese tipo de inputs puede tener mucho valor justamente en los procesos que generemos. Finalmente, desde el día 1, tratemos de tener una medición continua de los procesos y por lo menos, así no sea mucho, ir generando un lugar único donde la data de nuestros colaboradores se almacene, donde tengamos los principales procesos de recursos humanos integrados y que poco a poco esa información que se va generando, estoy completamente seguro que les va a dar un diferencial en su toma de decisiones una vez convertida en información. Entonces, la analítica de gente, People Analytics o la IA aplicada a personas es más que un tema técnico, es más que un tema algorítmico, es un tema justamente de gestionar adecuadamente a la gente, agregándole ciertos componentes de data, algoritmos y tecnología. Muchísimas gracias.